Jon Elster nació en 1940 en Oslo, Noruega. Es un filósofo, jurista y político. Ha sido reconocido por sus contribuciones en áreas estratégicas de las ciencias sociales, como la filosofía de la ciencia, la teoría de la elección racional, el estudio de las emociones desde una visión interdisciplinaria y recientemente la relación entre democracia y constitucionalismo. Es un miembro destacado del marxismo analítico y un crítico de la economía neoclásica y de la teoría de la elección pública, basándose para ello en consideraciones comportamentales y psicológicas. Ha contribuido en varios campos de las ciencias sociales, incluyendo las teorías de la elección racional y la de la elección social, siendo estas sus aportaciones más importantes. Ha enseñado en la Universidad de Oslo, la Universidad de Chicago, el College de France y actualmente es profesor en la Universidad de Columbia. Ha publicado más de una veintena de libros y más de 100 artículos originales. La bibliografía más importante de Jon Elster, con ediciones traducidas al español en orden cronológico, son Lógica y Sociedad, Ulises y las Sirenas, Cambios tecnológicos, Investigaciones sobre la racionalidad y la transformación social, Uvas amargas, donde hace su primera análisis sobre la racionalidad, Una introducción a Karl Marx, La posibilidad de una política racional, Constitucionalismo y democracia, Domar la suerte, El cemento de la sociedad, Tuercas y tornillos, Una introducción a los conceptos básicos de las ciencias sociales, Juicios salomónicos, Justicia local, de qué modo las instituciones distribuyen los bienes escasos y cargas necesarias, Psicología política, La ética de las decisiones médicas, Egonomics, donde hace un análisis de la interacción entre racionalidad, emoción, preferencias y normas sociales en la economía de la acción individual y sus derivaciones, Sobre las pasiones, Alquimias de la mente, La democracia deliberativa, Ulises desatado, Rendición de cuentas, El sentido de las misiones suicidas, La explicación del comportamiento social, más tuercas y tornillos para las ciencias sociales, El desinterés, que es un tratado crítico del hombre económico, y como se puede apreciar, los temas que aborda en sus obras se encuentran interrelacionados y además evolucionados, toda vez que él mismo se convierte en su propio crítico, ya sea mediante autocríticas o con complementos de sus postulados en obras anteriores, tal es el caso de Tuercas y tornillos. El ejemplar analizado es la traducción al castellano por la editorial Gediza en España en 1996 del original Nuts and Bolts, publicado en 1989, el cual se subtitula como Una introducción a los conceptos básicos en las ciencias sociales. Elster decide publicar esta obra para reunir una gran parte de sus conocimientos que llevaba expuestos hasta este momento. Esta es una de sus obras más citadas. Como dato curioso, se sabe que Elster supervisa personalmente la pertinencia de las traducciones de sus obras a otros idiomas. La traducción literal de este libro es Tuercas y tornillos. Sin embargo, proviene de un juego de palabras que hace alusión a la locura, tomando como referencia la frase en inglés "Are you nuts?". Además, lo relaciona con el tema de los mecanismos en ciencias sociales, que es una de sus aportaciones más importantes. El libro se divide en 3 partes: introducción, acción humana e interacción. Estos mecanismos, dice Elster, se pueden emplear para explicar complejos fenómenos sociales. A diferencia de las ciencias naturales, donde se pueden postular leyes universales, en ciencias sociales solo se han podido formular algunas generalizaciones con contenido significativo. No obstante, debido a la propuesta de Elster, se dispone de una caja de mecanismos que sirven para explicar
por qué los individuos actúan como lo hacen. Parte de que las ciencias sociales tratan de explicar dos clases de fenómenos: acontecimientos y hechos. Los primeros son sucesos compuestos de varios hechos, siendo estos una instantánea temporal. Otro mecanismo que considera Elster son las declaraciones, que sirven para explicar acontecimientos y que deben ser distinguidas cuidadosamente de otros tipos de declaración, como las explicaciones causales de las declaraciones causales acertadas, las explicaciones causales de las aseveraciones sobre la correlación, las explicaciones causales de las aseveraciones acerca de las condiciones necesarias y las explicaciones causales deben distinguirse de la narración de historias. Otro mecanismo que plantea es la existencia de tres formas de conducta irreductiblemente diferentes: la conducta racional y egoísta, la conducta racional y no egoísta y la conducta irracional. Finalmente, propone otro mecanismo: distinguir las explicaciones causales de las predicciones. Las ciencias sociales pueden aislar tendencias, propensiones y mecanismos, y demostrar que tienen consecuencias para las conductas que a menudo son sorprendentes y contrarias a la intuición. Los mecanismos, a diferencia de las leyes, que son generales y no sufren excepciones, no tienen ninguna pretensión de generalidad. La segunda parte del libro trata de la acción humana y, para exponerla, divide este apartado en 8 capítulos: deseos y oportunidades, elección racional, cuando fracasa la racionalidad, miopía y previsión, egoísmo y altruismo, emociones, selección natural y social y refuerzo. En el primero, habla de los deseos y oportunidades, y para ilustrar estos conceptos, hace referencia a la fábula de Esopo, la zorra y las uvas. Lo más destacado de esta segunda parte es que el autor retoma el tema de la racionalidad, abordado desde su obra anterior, Ulises y las sirenas, y que sirvió de fundamento para desarrollar la teoría de la elección racional, y que en este mismo apartado presenta su crítica a esa teoría en el capítulo denominado Cuando fracasa la racionalidad. La teoría de la elección racional consiste en que para que sea racional una acción, debe ser el resultado final de 3 decisiones óptimas. 1. Debe ser el mejor medio para realizar el deseo de una persona dadas sus creencias. 2. Estas creencias en sí mismas deben ser óptimas dadas las pruebas de que dispone la persona. Y 3. La persona debe reunir una cantidad óptima de pruebas. En el libro pone como ejemplo la teoría de juegos y lo explica con el dilema del prisionero, en el cual se muestra claramente que los individuos toman decisiones basados en sus deseos y sus creencias, lo cual no siempre resulta en la elección más racional. La teoría de la elección racional consiste en el instrumento de la conducta humana que explica que los individuos toman decisiones basados en la razón. Se ocupa de hallar el mejor medio para fines dados, y para ello usa los siguientes mecanismos. Para explicar la conducta humana procede en 2 pasos. Primero, ¿qué hará la persona racional en determinadas circunstancias? Y segundo, verificar si eso es lo que hizo la persona. Esta teoría puede fracasar en cualquiera de los 2 pasos, porque puede no dar predicciones determinadas, o la gente puede no comportarse según sus predicciones, puede simplemente comportarse irracionalmente. Los deseos es el único elemento independiente al cual están subordinados todos los otros. Explica que la razón fracasa por 2 causas principales. Primero, por indeterminación, ya que cualquiera de las opciones puede ser igual de buena, y a esto se le llama inconmensurabilidad. O por incertidumbre, ya que al no saber el individuo los resultados de sus actos, algunas veces decide mejor no actuar.
La teoría de la elección racional es una de las mejores teorías disponibles, ya que sobre ella se fundamentan gran parte de la economía y la sociología contemporánea. Continúa Elster demostrando que la teoría de la elección racional no solo es aplicable a las elecciones egoístas, también puede ser aplicable a selecciones puramente instrumentales y a las acciones altruistas. En la tercera parte del libro, Elster aborda el tema de la interacción social desde la perspectiva de la racionalidad y en ese sentido plantea lo siguiente. El autor dice con toda razón que las cosas no siempre resultan como esperamos. Muchos acontecimientos ocurren sin ninguna intención, ya que del resultado intencional de una acción puede haber otro no intencional. Equilibrio. Elster nos presenta el equilibrio como una forma de mantener la elección racional. Según el autor, la teoría de la elección racional se determina en el equilibrio. Actuar racionalmente afirma que se entiende como una acción bien definida que maximiza la utilidad de la gente. Elster dice que las normas no necesitan sanciones externas para ser efectivas. La simple actitud de los demás es suficiente para que el individuo siga las normas. El miedo a la exclusión social del grupo es suficiente para que una persona acate las normas sociales. Acción colectiva. Es mejor para todo el grupo que todos los miembros actúen para mejorar, pero desde el punto de vista individual, es mejor no actuar por el bien del grupo y que actúen los demás. Si un individuo coopera para una acción colectiva, lo hace para mejorar principalmente como individuo y a continuación como colectivo social. Para ejemplificar esta acción colectiva, que restringe la acción individual, Elster pone el ejemplo del desfile del Día de la Bandera en Lake Wobegon, sobre cómo los niños que forman una bandera de los Estados Unidos con sus gorras, pero que los niños participantes no la pueden ver, ya que si todos quisieran verla, la figura de la bandera no existiría. Negociación. Aborda la parte económica al definir la negociación. Lo que implica a la negociación es la maximización del beneficio, y lo que impulsa el acuerdo entre las partes negociantes, según John Elster, es el costo de la negociación. Cuanto más se tarda en negociar, menos beneficios se obtienen. Si no existiera costo de negociación, las negociaciones serían interminables. Instituciones sociales. Elster eleva a las instituciones hasta el nivel de protectoras sociales y de eliminadoras de pasiones e intereses propios. Dice que las instituciones tienen dos caras. Por un lado actúan, eligen y deciden como si fueran un mandamiento individual, y por el otro son creadas y compuestas por individuos. El cambio social no siempre proviene de una sorpresa subjetiva, sino que puede estar predeterminado por la sociedad. El hecho de que ciertos factores actúen en la sociedad, como pueden ser la pobreza o la falta de trabajo, puede hacer prever un cambio social drástico, como puede ser un golpe de Estado a favor del pueblo. La capacidad de las instituciones para actuar de manera efectiva para el cambio social se ve limitada, en parte debido a la complejidad de la causalidad social. La historia es el resultado de la acción humana, no de los designios humanos. A manera de reflexión final, puedo agregar que la lectura de Elster no resulta nada sencilla, ya que admite en esta obra que una gran parte de la vida de todos los individuos tiende a ser irracional. Esta es una de las aseveraciones más fuertes de Elster, porque se percata que la búsqueda de la racionalidad es solo eso, una búsqueda, porque los seres humanos realmente actuamos de manera irracional. También plantea que muchas de las cosas que estamos seguros que deseamos no podemos intentar alcanzarlas a través de ir directamente a buscarlas. La tesis principal de John Elster reside en que no existen teorías generales operativas en ciencias sociales, pero en cambio se pueden conceptualizar una serie de mecanismos causales que sirvan para explicar los fenómenos parciales. Estos mecanismos incluyen una gran cantidad de hechos a primera vista paradójicos, en situaciones de elección racional, en condiciones de incertidumbre, en la selección natural o en el pacto social. Este libro ofrece, por tanto, una introducción a la filosofía social que permite conocer
la caja de piezas de estos mecanismos de tuercas y tornillos que ayudan a comprender desde dentro del engranaje de los fenómenos sociales más complejos. Algunas de las posturas de esta obra actualmente ya no son compartidas por el mismo autor, tal y como lo plantea en la subsecuente obra Más tuercas y tornillos, sobre todo en el tema de la racionalidad. Muchas gracias por su atención. Se queda aquí mi correo electrónico para dudas y comentarios. Muchas gracias.